en cierta forma parecidas, porque son como que dos líneas rectas, bueno, dos segmentos de rectas, pero en alguna vamos a tener un salto, mientras que en otra no vamos a tener ningún salto. Entonces vamos a ver cómo esto afecta el tema de límites y eventualmente el tema de continuidad. Entonces la idea informal que tienen de continuidad, de que bueno, puedo graficar la función sin levantar del lápiz, traten de usar, de mantener esa idea, porque luego esa idea lo vamos a tener que relacionar con qué significa que hay un salto. Los límites laterales no existen. Y luego digamos, si la función es continua, entonces sí la voy a poder escribir sin levantar el lápiz, pero es porque en cualquier momento el límite es igual a su valor funcional. Entonces tenemos esta función y esta otra. Incluso inicialmente estas dos funciones tienen el mismo tramo para el mismo intervalo. X es menor que 2 y luego 6 menos x. Entonces esta es la única diferencia, x más 1 y 6 menos x. Ahorita solo para ver visualmente cómo se comportan estas funciones las voy a graficar. Y como van a ver aquí, esta va a ser una línea recta pero como que cortada. Entonces, por ejemplo, digamos, desplazo y es igual a x 2 unidades hacia arriba. Y tengo esto, pero en algún momento me tengo que detener. ¿Por qué? Porque tengo esta regla. Entonces, cuando x es igual a 2, el valor de este punto va a ser el punto 2,4. Y luego, digamos, cómo graficaría el resto de la función. Cuando x es mayor que a 2, que necesito graficar x más 1. Entonces, aquí voy a graficar algo como así. Estas rectas yo creo que van a ser paralelas. Y luego digamos qué hago con este punto. Este punto lo incluyo también en la gráfica. Sí, lo pongo en blanco. Entonces aquí está el punto 2,3. Entonces como van a ver aquí es donde está ocurriendo algo interesante con esta gráfica. Entonces en algún momento, digamos, solo viendo la gráfica puedo analizar el límite de esta función y eventualmente si la función es continua. Entonces grafiquemos solo esta otra para que tengamos estas dos para contrastarlas una a la par de la otra. Discontinua, esta sería una discontinua porque precisamente digamos si uno mira esta gráfica tiene primero esta parte y luego esta otra parte, entonces algo así no va a ser continuo. Pero con esta, a pesar de que tenemos dos reglas diferentes, empezamos pasando acá, luego pasamos en 2,4. Pero luego, ¿qué sucede? Ya con esta regla, si estoy a la derecha de 2, esta función, ¿dónde empieza? En 4, en 2,4. Sería un círculo en blanco, pero como el punto 2,4 está cubierto por la primera regla, aquí no va a haber ningún agujero ni nada, sino que esta gráfica simplemente es esto. Y aquí si quieren más referencia podemos identificar estos otros interceptos. Esta sí es continua, entonces la idea mental que ahorita vamos a tener es que esta es una función que informalmente, ahorita vamos a decir informalmente porque todavía no tenemos la definición de continuidad, esta es discontinua. Pero solo digamos discontinua en x es igual a 2. Mientras que esta otra va a ser continua en x es igual a 2. Pero como ahora ya tenemos estas ideas, bueno, ¿por qué esta es discontinua y por qué esta es continua? Podemos empezar a hacer lo siguiente. Analicemos los límites de ambas funciones a medida que x tiende a 2. Entonces, digamos, en f de x puedo analizar este límite y lo mismo en g de x, pero primero hagamos el de f de x. Para analizar este límite, ¿qué necesito hacer? Sí, izquierda por la derecha porque justo estoy pasando en el punto donde esta función está cambiando. Entonces aquí, digamos, en la primera regla, que en esta primera parte, ¿por cuál tengo que reemplazar? ¿Por x más 2 o x más 1? Sí, x más 2. ¿Y esta que es igual? ¿Cuánto?
bueno, cuando te desees 2 menos, necesito, ajá, un 4. Entonces el número es 4 y luego con el 2 más, necesito reemplazar esta función por el x más 1. Ajá, es 3. Entonces aquí claramente este límite no va a existir porque estas funciones, estos límites no son iguales. Entonces con una función discontinua lo que va a pasar es que o el límite no va a existir o el límite no está coincidiendo con f de 2. Entonces aquí como podemos ver podemos encontrar sin ningún problema f de 2. F de 2 es igual a 4, pero esto no es igual al límite de la función cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Sí? Ah, sí, perdón, aquí es x más 1, sí, es x más 1, sí, es el segundo tramo. Ah, muy bien, qué bien que lo viste. Sí, si no, ahí hay un poco de resultados ambiguos. Sí, este es x más 1 y 2 más 1 es igual a 3. Una pregunta. Sí. Pero ahí, digamos, ¿cómo sé yo si tengo que verificar el vértice? Porque, digamos, el vértice es 2 se continúa en 2, pero digamos, también se continúa en 1,2, 3. Ah, no, es que aquí este es el punto 2,3. Pero el problema es que estos dos puntos no coinciden. Si coincidieran, la función fuera continua. Entonces aquí lo que necesitaría sería un x más 2 o en todo caso una función como esta. Entonces vamos a ver qué sucede con esta otra función que visualmente se mira como una función continua. ¿Qué sucede con esta función a la izquierda y a la derecha? Y ahorita solo voy a reemplazar esto por la regla de la izquierda y la regla de la derecha. A la izquierda, ¿cuál regla utilizo? ¿El x más 2 o el 6 menos x? El x más 2. Entonces aquí otra vez nos vuelve a quedar 4. Pero ¿qué sucede ahora a la derecha? ¿Con qué de x? Sí, sería este 6 menos x. Entonces cuando evalúen x es igual a 2, me queda 4. Ah, pero vieron aquí qué sucedió. Estos dos límites son iguales. Entonces como los límites laterales son iguales, ¿qué sucede con este límite? Y encima de todo existe. Aquí voy a poner diferentes. No son iguales. Entonces la idea es que con una función continua, o sea, no solo estamos viendo que los límites son iguales, sino que también en algún momento si quiero encontrar g de 2, para encontrar g evaluado en x es igual a 2, utilizo la primera regla, porque aquí tengo justo la igualdad. Esto es igual a 4 y esto es exactamente igual al límite de g de x cuando x tiende a 2. Entonces aquí pueden ver de que ya con esto de límites ya vamos a poder definir de una manera precisa qué significa que una función sea continua y qué significa que una función sea discontinua. Entonces ya tenemos nuestra primera definición, la definición de continuidad. Les voy a decir que una función f es continua en x es igual a si tenemos lo siguiente, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Entonces esta definición es bien curiosa porque cuando vemos una función continua no se mira mucho cómo entra en juego esto de que el límite de f de x sea igual a f de a, y lo que pasa es que no se percibe mucho porque en cualquier momento, digamos, cuando encuentro un límite por la izquierda me acerco a este punto y por la derecha también, y luego resulta que también este es el valor de la función. Entonces curiosamente si queremos ver necesitamos comprender el concepto de una función continua, necesitamos contrastarlo con el concepto de una función discontinua. Entonces, digamos, aquí, digamos, esa es la primera observación. Para ver continuidad tenemos que contrastarlo con discontinuidad. Otra cuestión que ocurre, digamos, esta definición tiene un montón de pedazos, pero como pudieron ver acá, en realidad como que verificamos tres condiciones. Entonces, generalmente esta definición se reescribe para indicar, digamos, todos los pasos que necesitamos para verificar la continuidad. Entonces, condiciones
de continuidad. Entonces, ¿qué necesitamos que una función satisfaga para que sea continua? Primero, que esté definida. Entonces, si en algún momento esta función no está definida, digamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos un agujero, curiosamente esta va a ser una función que va a ser discontinua en x es igual a solo porque no está definido f de a. La segunda condición es que el límite de f de x cuando x tiende a a, este límite tiene que existir. Entonces ya solo diciendo yo que el límite existe, ya podemos descartar cualquier función que tenga saltos o cualquier función que tenga asíntotas verticales en x es igual a a. Y está el punto más contencioso, o sea, no solo estos dos números tienen que existir, sino que al final tienen que ser iguales. Entonces nos puede pasar de una función que en algún momento, digamos, si está definida para f de a, pero resulta que f de a tiene valores completamente diferentes a los de los límites. Entonces, curiosamente, esta gráfica que tengo aquí es la gráfica de una función discontinua. Voy a poner f discontinua en x es igual a a. Entonces, si no satisfacen alguna de estas propiedades, esta función es discontinua. Entonces, sí. No solo que no es tanto de tocar, sino que digamos, cuando encuentre el valor del límite, voy a tener que verificar si mi valor de la función también tiene este mismo valor que el límite. Entonces, esto me refiero que estos dos puntos coincidan. Entonces, si aquí miro un límite, pero luego resulta que la función tiene otro valor en x es igual a a, entonces esa función no es discontinua. Y cada una de estas va a tener, digamos, diferentes tipos de discontinuidades asociadas. Entonces, si f no satisface alguna de estas propiedades, f es discontinua en x es igual a a. Entonces, una función que no es continua es una función discontinua. Entonces, ahorita vamos a ilustrar qué significa que no se satisfaga alguna de estas propiedades. Entonces, digamos, tal vez la primera que podemos hacer es f de a no está definida. Entonces, puede que en algún momento, digamos, tengamos esta función. Y luego resulta que aquí a alguien se le ocurrió borrar la información de qué está sucediendo con el valor de la función en x es igual a a. Pero lo interesante aquí es que podemos concluir varias cosas sobre esta función. Primero, digamos, si existiría este límite o no. Entonces, con límites si no nos acercamos en x, si no evaluamos en... Sí, sí existe, porque a medida que nos acercamos a A, nos estamos acercando a L. Entonces, digamos, aquí el límite sí existe. Pero f de a no está definida. Entonces, esta no es continua. Pueden pensar aquí como que estoy tratando de hacer esto y aquí tuve que levantar el lápiz para poder incluir el agujero. Entonces, f no es continua acá. En x es igual a a. Pero este tipo de discontinuidad la vamos a conocer como discontinuidad removible. Removible, ¿por qué? Porque parecía como que removí un punto. Entonces, discontinuidades removibles vamos a tener siempre que el límite exista, pero por algún motivo o la función está indefinida o lo que es peor, este caso, donde voy a graficar exactamente la misma función. Y aquí van a ver que es discontinua porque, digamos, en algún momento, grafiqué esta parte, salté para graficar esta otra, este otro punto, el punto A, f de a, y luego volví a saltar para terminar de graficar esta parábola. Bueno, no es exactamente igual porque esta no tiene interceptos, pero igual
La idea es que nos enfoquemos en x es igual a a. Entonces aquí, como pueden ver, el límite sigue existiendo. F de a existe. Ajá, pero no son iguales. Entonces esta existe. F de a existe. Pero estas dos no son iguales. Entonces en este caso también la función va a ser discontinua, pero va a tener va a tener el mismo nombre, va a ser una removible. Porque aquí quité este punto y lo pasé a otro lado. Entonces este también es un caso de discontinuidad removible. Ah, que le quité un punto. Se puede agregar ese punto y se Sí, vuelve continuo. ajá, sí, ajá, también eso, ajá, para que también se llama removible, porque si en algún momento uno quiere volver la función continua, uno simplemente puede agregar una regla, bueno, si x es igual a a, f de a tiene que ser igual a l. Entonces, hay otras dos discontinuidades que son un poco más severas. Digamos, está esta otra que, digamos, aquí no solo muevo el punto, sino que también muevo a todo un pedazo de la función. Entonces esta parte, digamos, como que la bajo. Y bueno, aquí puede que exista f de a o puede que no exista. Pero igual aquí, digamos, que lo que va a mandar este tipo de discontinuidad es este siguiente comportamiento. Estaba aquí y aquí sí literalmente salté y podemos ver que aquí en este caso los límites laterales existen, pero no el límite de la función cuando x tiende a. Entonces, en este caso, ¿qué sucede con el límite? No existe. Vamos, no existe porque tenemos límites laterales diferentes. Ahí sería discontinuo totalmente. Sí. Entonces, este tipo de... bueno, todas estas tres son discontinuas, pero esta es removible, esta también es removible, pero esta otra ahora es discontinuidad de salto. Porque estamos saltando de una función a otra y aquí sí que cuesta más volver a esta función continua porque voy a tener que desplazar alguna de estas funciones, esta hacia abajo y esta hacia arriba para que coincidan. Entonces el último tipo de discontinuidad que hay, que este sí digamos claramente se mira porque esta es discontinua, por aquí se puede observar un cambio bien abrupto en la función. Es digamos que sucede si tenemos una asíntota vertical, ya sea así, bueno, y aquí podemos hacer cualquier otra gráfica. Entonces la idea es que ahora nos tenemos que enfocar acá. Entonces digamos, aquí este límite va a existir, este límite no existe. Y voy a poner más menos, porque esto no solo está limitado a que se vaya más infinito, sino que también puede irse a menos infinito. Entonces analizamos por la izquierda de a la derecha de a. Y si encontramos aquí un más menos infinito, entonces esto significa que esta función no solo es discontinua en x es igual a, sino que tiene discontinuidad infinita. Infinitos. Ajá, sí. Y esta la pueden pensar también como una de salto, pero es que este salto de aquí solo están haciendo un pequeño salto, mientras que aquí sí realmente estas dos están separadas y no hay forma de que las juntemos ni siquiera moviendo estas dos funciones. Aquí sí hay una barrera. Aquí hay una barrera, pero siempre se puede bajar para que se vuelva continua. Entonces, digamos, tenemos estos conceptos, otros conceptos que tenemos, digamos, también tenemos continuidad por los lados. ¿Qué significa que una función sea continua por la derecha y que sea continua por la izquierda? No es un concepto que se use mucho, pero lo que pasa es que tenemos algunas funciones que su dominio siempre es como con un intervalo cerrado. Entonces en algún momento tenemos que aclarar, en ese caso, en esos extremos, solo hay continuidad por los lados. Entonces tenemos, digamos, la continuidad
lateral. Entonces tenemos una función continua solo continua por la derecha. Y la diferencia es muy pequeña respecto a la de continuidad. Bueno, y para aclarar, para finalizar esto, todas estas 4 gráficas pueden parecer diferentes, pero en todas ellas no estamos satisfaciendo la igualdad. Lo único es que no estamos satisfaciendo la igualdad por diferentes razones. Entonces ya con esto, digamos, solo voy a mencionar continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. Y esta es una que se utiliza para funciones que están definidas en un intervalo cerrado o que se indefinan a la izquierda o a la derecha de estos números. Entonces, si solo podemos encontrar que acercándonos a la derecha de f de x, esta función es igual a f de a, esta función va a ser continua solo por la derecha. Por la izquierda va a ocurrir que solo si nos acercamos por la izquierda, este límite va a ser igual a f de a. Si por ambos lados estamos haciendo continua por la derecha y continua por la izquierda, entonces va a ser una función continua por ambos lados. Entonces, la única función bueno, hay unas funciones que podemos analizarlas por las... Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Que podemos analizarlas por la izquierda y por la derecha, serían como por ejemplo las siguientes. Por ejemplo, esta función, la raíz cuadrada de x. Ahora, ¿por qué, digamos, qué problemas tenemos con esta función raíz cuadrada? Solo existen los positivos. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que, como el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x no existe por la cuestión de los números negativos, esta va a ser una función que solo va a ser continua por la derecha, de 0. Entonces aquí lo más que vamos a poder decir es que si nos acercamos por la derecha, esto es igual a la raíz cuadrada de 0. Entonces esta es una función que es continua por la derecha. Pero es solo porque la gráfica de esta función tiene esta forma. Pero voy a poner continua por la derecha en x es igual a 0. Pero esto no es que digamos que esté levantando el lápiz o algo, sino es solo porque como también me tengo que acercar por la izquierda y no hay ningún número a la izquierda, esta es una función que solo es continua por la derecha en x es igual a 0. ¿Cómo se miraría una continua por la izquierda? Bueno, se miraría de la siguiente forma. Voy a poner un que 2 menos x. Voy a poner todo lo contrario. Y aquí es donde las traslaciones ayudan un montón para hacer estos ejemplos. Entonces, digamos, 2 menos x sería lo siguiente. Sí. Sí. Por las definiciones de continuidad. Ahí estamos. Entonces, digamos, ¿qué sucede con esta función? ¿Cómo la grafico con traslaciones y reflexiones? A la izquierda y luego se refleja respecto al eje Y. Entonces esta gráfica, digamos, abriría a la izquierda, pero ¿en dónde empezaría a abrir? ¿En x es igual a 2 o x es igual a menos 2? En menos 2. Entonces, como pueden ver, este tema sigue siendo recurrente. Inicialmente es a la izquierda, pero como uno cuando refleja esta gráfica respecto al eje Y, esta parte se pasa para acá y Pero ahí, ¿por qué se refleja porque es menos. ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, pues, eso sería, digamos, como que todo. Entonces, lo bonito de esto es que, digamos, ¿qué sucede con el límite cuando x tiende a 2 de esta función? ¿Este existe o no existe? El límite de esta función cuando
X tiende a 2. Desafortunadamente este no va a existir, pero es solo porque a la derecha de 2 esta función se indefine. Entonces lo más que puedo decir es que este límite solo va a existir si me acerco solo por la izquierda y va a ser igual a 0. Entonces este es un caso de una función que es continua por la izquierda. Esto es igual a 0, lo cual es igual a g de 2. Entonces esta es una función que es continua por la izquierda. Voy a poner solo continua por la izquierda. Entonces estos son pequeños detallitos. Entonces, digamos, ya con estas aclaraciones ya podemos analizar, digamos, problemas en específicos de continuidad. Y aquí es donde los problemas se ponen bien bonitos. Analice si la función es continua en x es igual a 3. Y para todo lo vamos a estar analizando alrededor del mismo número. Si es discontinua, analice, indique el tipo de discontinuidad, clasifique la discontinuidad. Entonces sabemos que o hay agujeros, o saltos, o asíntotas verticales. Entonces esta es una forma bastante rápida de resumir todas estas discontinuidades. Agujeros, saltos o asíntotas verticales. Entonces tenemos este primer problema, una función que ya le hemos trabajado un montón, que es bien recurrente en este curso. Una función que inicialmente se indefine, pero que como que se puede simplificar a otra. Entonces, digamos, si solo queremos analizar si esta función es continua y no, tenemos que ver en dónde está fallando. Entonces, esta sería discontinua, pero ¿por cuál razón? Vamos a evaluar 0,0 en 0. Ajá, sí, 3. Entonces, esta sabemos que entrada es discontinua porque f de 3 no existe. Y esto es todo. Pero ahora estamos interesados en ver, digamos, qué tipo de función es esta. Pero ahí no se podría primero factorizar. Sí, factoricemos. La idea es factorizar porque incluso si factorizamos vamos a poder ver claramente cuál es la gráfica de esta función. Sí, pero teniendo en cuenta que como el dominio restringido, entonces es x más 3, pero excluyendo x es igual a 3. Entonces aquí vamos a ver que si quisiéramos hacer esta gráfica, ¿cuál sería la gráfica de esta función? Una recta. Sí, es una recta. Subida de 3. Ajá, desplazada 3 unidades. Digamos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 3 y aquí tengo 6. Y luego, digamos, ¿esto estaría bien o tengo que hacer una pequeña corrección? Ajá. Sí, ajá, sí. ¿Por qué no es en el 3? Porque sería indeterminado. Ah, en 3, ajá, es indeterminada. Pero cabal ahorita, si vemos esta gráfica ya podemos ver que esta es una discontinuidad removible. Pero si no hubiéramos tenido la gráfica a nuestra disposición, ¿cómo podemos igual clasificar este tipo de discontinuidad? ¿Qué hubiéramos necesitado hacer? Encontrar el límite. Entonces, digamos, solo para ver cómo es este comportamiento, ¿cuál es el límite de f de x? No entendí por qué x más 3, x igual a 3, x continua. Ah, porque esta función está indefinida en x es igual a 3. Ah, ya. O sea, se empieza a definir desde la principal sin factorizar. Sí, ajá, desde la principal sin factorizar. Ya después uno puede factorizar, pero uno solo tiene que tomar nota así, mire. Sabemos que F3 no existe, tampoco va a existir en la factorizada.
Existiría, pero siempre diciendo, indicando, bueno, en cuáles puntos está indefiniéndose la función. Pues se Entonces, evalúa primero, entonces simplifica y se vuelve a evaluar. Ajá. sí, tal vez sería así, ajá. Sí, se evalúa primero y después se simplifica. Sí, si simplificamos sin Porque haber... así de una vez dejamos en dónde determina. Sí. Entonces, digamos, para encontrar este límite, ¿qué necesito hacer? Este, como pueden ver, es un límite 0 sobre 0. Entonces, la clave de este problema es que este límite, de hecho, sí existe. Solo que este es igual a 6. Entonces, aquí pueden ver, si el límite existe, la discontinuidad es removible y el 3,6 les está dando las coordenadas del agujero. Pero ahí lo intentamos volver continuo o solo ponemos que es No, discontinuo. solo es discontinua. Sí, no, ahorita por el momento no las vamos a volver continuas. Eso va a ser el último problema que vamos a trabajar el día de hoy. Luego tenemos esta otra, que esta sí es más seria. Y ahorita van a ver por qué. Porque esta es, para empezar, en realidad es una función por partes. Y otra vez, si quieren tener una respuesta rápida, digamos, como 3 no es parte del dominio, ¿qué podemos concluir sobre la continuidad de esta función en x es igual a 3? Sin tanto detalle. Ya sabemos que no. Ajá, no es continua. G de 3 no existe. Pero si, digamos, queremos... ¿Se puede sacar factor continuo arriba? Sí, podemos sacar un factor común de 2. Y ya se cancela eso con Y, cuidado, es que por eso es que... Acá valor absoluto y paréntesis no son iguales, pero buena idea esto, porque aquí Pero ese sería menos. sí, aquí como que va a pasar, posiblemente en algún momento vamos a tener más 1 y menos 1. Entonces aquí como que ya nos están sugiriendo, bueno, un valor absoluto es una función por partes, entonces mejor miro qué sucede a la izquierda de 3 y a la derecha de 3. X menos 3 y menos X menos 3. Ujú, sí. Entonces tengo que analizar el límite de esta función a la izquierda, 3 menos, y con el 3 más. Entonces con el 3 menos, ¿qué sucede? El límite cuando x tiende a 3 menos, tengo 2. Y ahorita miremos, x menos 3, Sería eh, menos X más 3. sí vamos a necesitar un menos, necesito multiplicar por un signo negativo. ¿Por qué? Porque como este valor absoluto se tiene que mantener positivo, entonces multiplico por un signo menos para que este valor absoluto se siga manteniendo positivo, con la gran ventaja de que ahora sí puedo cancelar. Entonces si cancelo, porque este x son números diferentes de 3, ¿a qué es igual este límite? Ah, Sí, a menos 2. menos 2. Y aquí ya podemos evaluar, o sea, pueden dejar límite menos 2 cuando x tiende a 3 menos sí. Pero ¿por qué se pudo ahí cambiar el valor absoluto de paréntesis? Porque ya sé que el valor absoluto es siempre positivo. Entonces, como el valor absoluto es siempre positivo, aquí en realidad tengo dos reglas. Si x es mayor que 3, el valor absoluto lo puedo reemplazar por x menos 3. Pero si x es negativo, entonces este lo tendría que reemplazar por menos x menos 3 o 3 menos x para seguir teniendo un valor positivo. Entonces, luego con el que tenemos abajo, ¿qué sucede con este límite? ¿Por qué sí puedo reemplazar el valor absoluto de x menos 3? Aquí sí, porque aquí, digamos, se sigue manteniendo esto como un número positivo. Y esto es lo que es un poco difícil de este tema, cuándo reemplazar el valor absoluto por x y cuándo por menos x. Que fue como lo que habían en varios problemas de laboratorio, que yo creo que tenían el límite de x menos el valor absoluto de x partido x. Y con el 0, entonces si era 0 negativo, reemplazaban valor absoluto por menos x. Pero si era x más, reemplazaban valor absoluto de x por menos x.
Entonces, digamos, ahorita tenemos estos dos números. ¿Qué problema tenemos acá? Son diferentes, entonces este límite no existe. Pero si, digamos, los límites laterales existen, ¿qué tipo de discontinuidad tendríamos acá? Pasamos de... bueno, estamos pasando de menos 2 a 2. Entonces aquí vamos a tener una discontinuidad de salto. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí, como pueden ver, esta función o siempre les va a dar 2 o siempre les va a dar menos 2. Ajá. Removibles sí existen, pero la función se indefine o el valor caprichosamente está donde no tiene que estar. O sea, cuando la evaluación inicial nos ve que no existe, Sí. es Bueno, si la evaluación inicial no existe, puede que sea removible o puede que sea de salto. Al final, lo que manda para que sea de salto o removible es que el límite exista o no. Entonces, si el límite existe, removible. Si el límite no existe, va a ser de salto siempre y cuando los límites laterales existan, porque van a ver que aquí hay otra discontinuidad que ahí sí, digamos, tampoco el límite existe, la función también se indefine, pero este comportamiento es muy diferente al que tengo acá. Entonces aquí, como pueden, si tratan de hacer la gráfica de esta función, van a tener lo siguiente. Van a tener que esta función o siempre les da 2 o siempre les da menos 2. Y aquí pueden ver claramente el salto. Y aquí incluso no importa si tratan de rellenar uno de estos puntos, esta función no la van a poder volver continua de ninguna forma. A menos que ya le hagan cambios drásticos a la función, pero es que ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces tenemos esta otra, la h de x. Esto yo creo que es 1 partido x menos 3 al cubo. Entonces, ¿ahora qué sucede con esta función? Esta tampoco no es continua, porque h de 3 se indefine. Pero ahora, ¿qué sucede con los límites? Y probemos por la izquierda y por la derecha solo por estar seguros de que el límite se está evaluando bien. Y digamos, aquí, ¿por qué me estoy animando por la izquierda y por la derecha? ¿Qué sucede si literalmente aquí quiero evaluar h en x es igual a 3? 1 partido 0. Entonces este 1 partido 0 ya nos está dando una pauta. Seguramente esta va a ser una asíntota vertical. Pero solo miremos cómo se está comportando esta función. Entonces por la izquierda, ¿qué tendríamos? ¿Un más infinito o un menos infinito? 2.9 menos 3, ¿qué nos queda? Un número negativo. Ajá. Entonces, digamos, aquí informalmente 1 dividido un número pequeño pero con signo negativo nos da menos infinito. Ya con esto es suficiente para decir que la discontinuidad es infinita, pero igual para verificar, miremos qué sucede con el 3 más. El 3 más, ¿a dónde sería? ¿Más infinito o a menos infinito? Más. Sí, más, porque este es un número un poco mayor que 3, menos un número menos 3 nos va a quedar un número pequeño pero positivo. Entonces, nítido, aquí hay una discontinuidad infinita. Si queremos hacer esta gráfica, ¿cómo nos sirven las asíntotas? X es igual a 3 desde acá. Entonces, ¿cómo completo esta gráfica? ¿Qué sucede a la izquierda de 3? Ajá, sí. Baja, ajá, nítido. Y luego, ¿qué sucede a la derecha de 3? Entonces, aquí pueden ver que estos son dos tipos de discontinuidades muy diferentes. Aquí tal vez en algún momento uno puede desplazar las gráficas y tratar de forzarlas a que sean continuas, pero aquí sí, aunque desplacen, nada. Entonces esta es una discontinuidad infinita.
tenemos este otro problema. Aquí hay un montón de problemas. Si seguimos analizando en 16 menos 4, la continuidad en el mismo número, en x es igual a 3. Entonces, digamos, aquí, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser esta una función continua o no? ¿Qué sucede con i de 3? Sí, existe 16 menos 12, la raíz cuadrada de 4. ¿Y el límite? ¿Sí? Ah, el cubo. No mucho. Digamos, comparado esta gráfica con 1 partido x menos 3 son casi que indistinguibles. Lo único que tal vez podría decir es que el cubo va a hacer que esta función se pegue más a la asíntota. Entonces, si aquí tuvieras, digamos, el 1 partido solo x menos 3, esta sería un poco más, estaría más despegada de la asíntota. Entonces, es la única diferencia. Ahí en la D existe, ¿Sí? entonces continúa. Ajá. Sí, porque digamos aquí es igual este límite. A 2 porque literalmente solo lo evalúan esta función y ya hemos visto que siempre que la función esté definida la puede evaluar sin ningún problema. Diferente historia hubiera sido con el límite cuando x tiende a 5. Entonces 16 menos 2 es igual a 4. Entonces esto es igual. Entonces en este caso obviamente y de x es continua en x es igual a 3. Porque esto es igual. El 5 hubiera sido indefinido. Sí, entonces ahí no es continua. Ahora x es igual a 4 es contencioso. Podrían decir que es continua, pero tal vez solo por la izquierda. Porque el 4... sí, 0, pero como 4.1 y 4.2 esta función falla. Entonces ahí tal vez la continuidad solo es de... A ver, por la izquierda. Entonces este dominio es de menos infinito a 4, incluyendo el 4. Ya ha pasado de 4 esta función falla. Entonces nos queda una más y este es el problema realmente interesante. Que como van a ver van a ser los problemas más recurrentes de continuidad. ¿Qué sucede si tenemos una función por pedazos? Y aquí si quieren podemos analizar continuidad en los puntos de transición. Uy. X es menor que 1, X está entre 1 y 3. Bueno, aquí me voy a agregar un número más. Y X es mayor que 3. Entonces analicemos continuidad en x es igual a 3 y también en x es igual a 1. Así contrastamos estos dos casos. ¿Qué sucede en x es igual a 3? Podemos verificar que se satisfagan las dos condiciones de continuidad. Evaluando la función y digamos también... Y también, ajá, este existe, porque aquí cabal tengo la igualdad. 9 menos 9 es igual a 0. Y luego el límite. Pero ¿qué sucede? Como estoy justo en el número donde estoy cambiando de la segunda a la tercera función, ahí sí, ahí desafortunadamente vamos a tener que hacer izquierda y derecha. Pero igual, si estos dos son iguales, el límite existe, pero en última instancia vamos a tener que verificar que también sea igual al valor funcional. Entonces aquí tengo el límite cuando x tiende a 3 menos, necesito utilizar la segunda regla. Si les queda lo mismo que j de 3, no es de sorprenderse porque estamos usando la misma regla para j de 3 y para el límite. Donde puede que no nos quede exacto es en la segunda regla. Pero miremos qué sucede en la tercera regla. En x al cubo menos 27. Este también aquí es igual. ¿Sí? Ah, entonces vieron, estos tres son iguales. Entonces no solo el límite existe y es igual a 0, sino que también el valor funcional coinciden. Entonces aquí j de x si es continua, en x es igual a 3. Entonces aquí solo voy a escribir la definición de continuidad.
porque encuentro el límite es igual a 0, encuentro j de 3 es igual a 0, todo coincide. Entonces esta es la continuidad en x es igual a 3. Pero ahora, ¿qué sucede en x es igual a 1? Inicialmente puedo encontrar j de 1, que es igual a j de 1. Todavía tengo 8. Entonces, y luego ahora el punto contencioso, el que siempre es el contencioso, es límites. Entonces el límite cuando x tiende a 1 menos, ¿qué regla utilizamos? ¿La primera, la segunda? Y aquí vamos a mantener la notación de límite. Entonces luego, ¿qué sucede con este límite? Es 4. Y aquí habíamos un problema. Sí, aquí ya no se satisface la igualdad. Entonces ya sabemos que la función es discontinua, pero solo para estar seguros. Sí, vamos a ver si sí, tiene un salto. Entonces con 1 a la derecha, límite de jx cuando x tiende a 1 más. Ahora utilizo la segunda regla. 9 menos x al cuadrado, entonces este es igual a 8. Entonces aquí, digamos, el límite no existe. Jx. Entonces esta función no es continua en x. Y sí, de salto, no es continua en x es igual a 1 y tendríamos un salto de 4 a 8. Entonces aquí se hace un salto de y es igual a 4 a y es igual a 8. Y tendría que agregar que, digamos, es un salto súbito. Es un salto que ni siquiera toman un poco de... No corren un poco para tratar de saltar a 4 u 8, sino que de un solo saltan. Es un salto bien abrupto. Entonces, digamos, aquí tenemos más temas que ver, pero aquí, como pueden ver, estos son los problemas más bonitos de continuidad. Funciones definidas por pedazos. Entonces luego tenemos otra cuestión, digamos. Ahorita solo hemos estado viendo continuidad en un punto, pero también hay continuidad en todo el intervalo de la función. Entonces, para hacer eso, en algún momento vamos a tener que aprovecharnos de las propiedades de las funciones para concluir si una función también es continua en un intervalo. Entonces, la continuidad en un intervalo se va a analizar de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función. Ahorita vamos a ver algo con esta función x al cubo. Voy a decir ahorita que a es cualquier número. Sea a cualquier número real. ¿Cuál? Menos 1000, menos 10.000, 10.000, 1.000.001. Y vamos a ver qué sucede con la continuidad de esta función x al cubo para cualquier número real. A que es igual h evaluado en x es igual a al cubo. Pero a que es igual, digamos, el límite cuando x tiende a de h de x al cubo. Entonces aquí tenemos que en este caso, como no importa el valor de a, siempre tenemos que el límite de h de x cuando x tiende a es igual a h de a para cualquier número real. Lo que podemos concluir en este caso es que h de x es igual a x al cubo es continua en todos los reales. Entonces esta es la única diferencia que hay en continuidad en un intervalo y continuidad en un punto. En algún momento utilizamos cualquier número real y verificamos otra vez que se satisfacen todas estas propiedades. Pero lo bonito que tenemos aquí es que para no volver a repetir todo este análisis h de a, el límite y todo, vamos a tener que las siguientes funciones son continuas en su intervalo.
en todo su dominio. Y por eso es que estábamos trabajando con esas funciones y por eso es que llegamos a la hora de trabajar límites, podíamos reemplazar x por a porque estábamos trabajando siempre con funciones continuas. El único caso que esta regla no se cumple es cuando tenemos el 0 sobre 0, pero es que en ese caso esa función o resulta que es discontinua. Entonces, digamos, si estamos trabajando con polinomios, estas funciones van a ser continuas en todos los reales. Las funciones raíces, bueno, esas van a depender. Si son raíces impares, estas sí son siempre continuas en todos los reales. Ahora las pares solo van a ser continuas de 0 a infinito. Y en algún momento, digamos, pueden decir, a ver, no quiero incluir el 0 por continuidad a la derecha. Está bien, pueden hacerlo así. Otras funciones que van a ser continuas en todo su dominio son las funciones racionales. Y bueno, y las funciones potencia. Lo único es que aquí en algún momento vamos a tener que encontrar cuando en estas funciones los denominadores se hacen 0. Entonces vamos a excluir cualquier número donde el denominador es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Estamos atando el tema de dominio con el tema de continuidad. Y estamos viendo que para todas estas funciones es casi que el mismo concepto. Luego, estas funciones todavía no las hemos visto, pero por ejemplo, funciones exponenciales y logarítmicas también van a ser continuas en todo su dominio. Los reales es de menos infinito a infinito. Y las logarítmicas, como vamos a ver eventualmente, el dominio de estas es de 0 a infinito. Y por último están las trigonométricas. Estas, si son seno y coseno, si su dominio son todos los reales. Si son tangentes, cosecantes, secantes, ahí sí el dominio de esas funciones es mucho más interesante. Y otras que son también continuas en todo su dominio son las trigonométricas inversas. Pero estas también van a tener un dominio sumamente interesante. Entonces lo bonito es que si queremos encontrar intervalos de continuidad, es lo mismo que encontrar el dominio de una función. Si estas son las funciones por partes si no cumplen esta propiedad. En las funciones por partes hay que analizar continuidad en cada número de transición. Voy a decir cada punto de transición. Esta sí no. Porque lo que pasa es que tengo que ver qué sucede con x es menor que a, x es menor que b, x es menor que c, porque como hay diferentes reglas. Entonces esta es la única que no tiene esta propiedad que son continuas en todo su dominio. El resto sí. Entonces estas van a ser las más tediosas de revisar la continuidad. Porque ahorita como van a ver hay unos problemas que casi que se contestan de automático. Entonces encuentre, yo creo que esto ya es el 2. Apenas vamos por el ejercicio 2, pero es que el 1 era bien largo. Encuentre dónde es continua cada función dada. Aquí tengo cualquier número, o sea, aquí pueden escribir cualquier número. La idea es verificar la continuidad acá. Entonces, en el cuaderno de trabajo tenía un problema un poquito diferente. ¿Dónde creerían que es esta función continua? Sí, en todo su dominio. Ajá. Polinomial, sí. Entonces, estos son ejercicios de la página 66. Entonces, esta es continua en todo su intervalo. Porque es un polinomio. Y así es fácil.
Esta otra es más interesante. Este es un problema bien bonito, porque es un problema que en algún momento se pueden animar a hacer y les puede dar una gráfica bien difícil, pero si hacen una simplificación les queda bien bonita esta función. Entonces digamos, ¿dónde va a ser continua esta función? O mejor aún, ¿en dónde es discontinua? En el numerador hay un factor común, en el denominador también. Aquí digamos cómo factorizaría el denominador. Menos 3. Ah, pero entonces aquí ¿qué sucede? ¿En dónde es discontinua? ¿Y en dónde más? En 3. ¿Por qué en 3? Porque aquí se indefine. Lo único es que van a haber diferentes discontinuidades en 0 y en 3. Entonces, ¿dónde va a ser continua esta? Ajá, en todos menos en estos dos. Entonces, utilizamos notación de intervalo, ¿cómo la escribiría? De menos infinito a 0 y luego. Ajá. Sí, 0 a 3 y 3 a infinito. Entonces, esta función es bien bonita de graficar porque claramente se simplifica la función 6 menos x, pero con un agujero. Entonces, siempre vamos a tener que tomar en cuenta el agujero. Entonces, aquí digamos 6 partido x, aquí nos vamos a más infinito. En x es igual a 3, tendríamos que este valor es 2. 2, no, es 3,2. 3,2. Y esto sería todo. Entonces aquí pueden ver que va a ser discontinua en x es igual a 0 por la asíntota vertical. Pero en x es igual a 3 es discontinua por el agujero. Pero para este problema basta con encontrar cuando el denominador es igual a 0. Entonces tenemos esta otra. Ah, esta es más interesante. Mucho, mucho más interesante. X al cuadrado menos 15x menos 2. X es mayor que 4, no, menor o igual que 4 y x es mayor que 4. Entonces aquí tenemos que tener un cuidado, porque desafortunadamente esta función no está en la lista donde podemos solo decir que dominio e intervalo de continuidad es lo mismo. Sí, hay que verlas por partes, pero digamos, para empezar, ¿qué sabemos sobre el dominio de esta función? ¿Serían todos los números reales o tengo que hacer? Sí, sería todo el mundo. Aquí tenemos una, pero aquí hay una raíz cuadrada. Ajá, por eso sería de 0 a 4. Sí, de 0, ajá, es como de 0 a 4 y de 4 a infinito. Entonces ahí digamos el dominio pareciera que sí es de 0 a infinito. Y posiblemente la continuidad va a incluir casi todos estos números. El único número donde miro problema es en x es igual a 4. Entonces ahorita por el momento podemos decir que esta h es solo continua de 0 a infinito. Incluso si quieren podemos excluir el 0 por los números de la izquierda. No, de 0 a 4 y de 4 a infinito. Y solo nos queda pendiente. Este no sé todavía. Porque aquí sí, para verlo en 4, desafortunadamente voy a tener que trabajar límites laterales. Entonces, digamos, ¿qué sucede? ¿Sí? Es porque es una parábola la de abajo y la de arriba es... Ajá, es una raíz. Entonces, como son funciones diferentes, puede que no coincidan. Entonces, solo calculemos estos límites laterales. Si son iguales, entonces sí es continua de 0 a infinito. Y si no, solo va a ser continua de 0 a 4 y de 4 a infinito. Entonces, estos son los pequeños problemas de las funciones por partes. Entonces, a la izquierda, ¿cuál función utilizo? Y a la derecha, más 2, menos 2, ajá. Entonces, el primer límite, ¿a qué es igual?
2, ajá. Uy, este dudo mucho que sea 2. 16 No, no es 2. menos 60 Ajá, menos 2. Pero no es 2. menos 2. Ah, entonces tengo que como menos 46. Aquí digamos lo más importante de este problema es percatarse que como estos dos números no son iguales, empiezan a caer todas estas consecuencias en cadena. Límite no existe. Pero igual sigue siendo continua, Ah, solo que no hasta infinito. no, solo es de 0 a 4 y de 4 a infinito. Tiene una pequeña pausa. Bueno, límite de h de x no existe y h no es continua en x es igual a 4. Entonces aquí ya terminamos. Solo diría que esta función es continua en Pero esto. está incluido. Y pueden incluirlo, pueden no incluirlo. Digamos, aquí tal vez si queremos ser puristas, diría que no solo porque como el límite lateral de 0 menos no existe para la raíz cuadrada, dejémoslo en paréntesis. Pero continuidad generalmente significa tanto por izquierda como por derecha. Ah, no está incluido, afortunadamente. 4 paréntesis, 4 paréntesis. El 0 era el que decíamos, bueno, le ponemos a este corchete o paréntesis, dejémoslo en paréntesis. Entonces los dos tienen que ser paréntesis. El de 4 Sí, también. sí, solo por esa cuestión de la izquierda o la derecha. En algún momento, sí, en WebAssign puede que tengan un problema de continuidad donde WebAssign sí va a estar insistiendo mucho en ese punto. Continuidad por la izquierda y por la derecha y la respuesta va a tener correcta, pero se las va a marcar incorrecta porque pusieron paréntesis en vez de corchete o corchete en vez de paréntesis. Entonces eso sí va a ser sumamente molesto. Entonces por eso es que estoy tratando de ser ahorita un poco purista en esto. Entonces tenemos este último que en realidad no tiene tanta gracia, pero es bonito para practicar problemas de dominios de funciones. Aquí como que vamos a tener que hacer una intersección de dominios. ¿Cuál sería el dominio de x más 1? De la raíz cuadrada de x más 1. De menos 1. Ajá, de menos 1 a infinito. Entonces aquí el dominio es de menos 1 a infinito. Y luego esta otra, el dominio de... Ujú. De 4 a infinito. Ajá, menos infinito a 4 y de 4 a infinito. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta suma de funciones? Ajá, sí. Entonces el dominio de y de x es de menos 1 a 4 porque ya todos los que están a la izquierda de menos 1 se tachan, de menos 1 a 4 y de 4. Entonces, afortunadamente aquí, ¿dónde va a ser la función continua? Ujú. La función es continua en... solo voy a quitar este por el límite lateral izquierdo. Entonces menos 1 significa Sí, corchete. sí. Aunque... Siempre que no sea por otro lado, se le pone Ajá. Sí, se le pondría para sí, eso me gusta eso. Entonces, si no es continua por los dos lados, se deja solo un paréntesis. Entonces aquí solo voy a hacer un problema más. Puede que terminemos temprano, pero es que ya hemos hecho suficientes problemas por hoy. Y prácticamente terminamos todo, solo nos quedó un ejercicio capcioso de composición y continuidad. Pero de todos estos ejercicios, el más bonito es el ejercicio 4, que yo creo que está en la página 67. Sí, ese es bien bonito y van a ver que ahí van a haber varias variaciones de este problema. Entonces tenemos que encontrar el valor de la función que hace
que la función f de x sea continua en x es igual a 1. ¿Y por qué estoy preguntando x es igual a 1? Porque cabal ahí va a estar el punto contencioso. Entonces tengo aquí la función. ¿Cuál es la función? Es esta. Es una parábola y una función cúbica. Y aquí tenemos un número c, que van a ver aquí por qué lo quiero poner. Porque va a costar que esta función sea continua, pero si le damos justo, la podemos volver continua. Entonces este es un bonito problema, porque es una solución fácil, pero es un problema capcioso, que tiene una pequeña dificultad conceptual. Primero que todo, este número c, sí, como otra vez, uno empieza con la definición de continuidad, y luego uno ya sabe que uno tiene que desmenuzarla en diferentes partes. Entonces digamos, podemos encontrar primero f de 1, a que es igual f de 1. Utilizamos la segunda, 1 menos c más la raíz cuadrada de 0. Entonces luego, ¿qué es lo que hago? Tengo que encontrar límites laterales. Cuando tiendo por la izquierda, digamos por menos 1, a que es igual, que por cuál regla tengo que reemplazar f de x. Muy bien, excelente, qué bueno que lo encontraron rápido. Entonces aquí es c más 3. Entonces vieron, aquí de por sí hay una discrepancia. Estos no necesariamente van a ser iguales, pero los voy a tener que volver iguales. Y luego, ¿qué sucede a la derecha? 1 menos c. Tengo que utilizar esta función x al cubo menos cx más la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces aquí tengo 1 menos c. Entonces muy bien, estos dos ya son iguales. Estos tres tienen que ser iguales, pero ya dos de ellos son iguales. Entonces como todos estos tienen que ser iguales, sí, el límite de la izquierda tiene que ser igual al límite de la derecha. Entonces luego tenemos esta ecuación que tenemos que resolver. ¿Cómo la resolvemos? Le sumamos c en ambos lados de la ecuación. 2c más 3 es igual a 1. Y luego, ¿qué haría? Le restaría 2. Sería 1, ¿no? Sí, perdón, sí, 3, sí. Y que aquí es igual c menos 1. Entonces, solo cuando c es igual a menos 1, todos estos límites van a ser iguales y solo con esta condición la función va a ser continua en x es igual a 1. ¿Y por qué pueden ver eso? Si verificamos, c es igual a menos 1, 1 más 1, aquí nos queda 2. Sí. Pero como este c puede ser cualquier número, por eso es que este problema lo tenía como un c que es cualquier número. Entonces ahí sí sería continuo. Sí, c es igual a menos 1. Sí, si este encuentren. Sí. Sí, es que esa es la idea. Tenemos que volverla continua y por eso es que la forcé a igualarla. Entonces aquí tenemos que, solo para concluir, f de x es continua en x es igual a 1. Límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, el cual es igual a 2, si c es igual a menos 1. Si tengo cualquier otro valor de c, por ejemplo 0, aquí sí no se da porque tendría 1 y 3. Menos 2 tampoco se da. Entonces tengo 3 y 1. Entonces solo con este valor tenemos que la función va a ser continua en x es igual a 1. Yo creo que vamos a terminar un poco temprano, pero yo creo que puedo resolver dudas personales que tengan sobre la tarea de Webassine. ¿Cuáles son los 4 problemas de Son los últimos 4 los del límite. sobre 0. Sobre 0, todos los de 0 son
raíz cuadrada de x más 3 menos 2, el límite cuando x tiende a 1, pero luego abajo tengo raíz cuadrada de x más 5 menos 1. Sí. ¿Te puedo tomar foto así? Ah, sí, dale, dale.